Continuamos con esta serie de entrevistas y toca el turno hoy jueves al análisis político, electoral y de género con Marina Garmendia, a quien tengo el gusto de saludar de nueva cuenta aquí en el estudio de CPS. Marina, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas Muy buenos gracias. días. Buenos días, Germán. Buenos días al Traemos auditorio. tema el día de hoy. Así es. Fíjate que lamentablemente pues vengo a hablar de una situación que ha despertado, digamos, pues la preocupación, la pena por los feminicidios que se cometieron recientemente en el Estado. Y me parece oportuno hablar no de estos casos en particular, sino de tratar de explicar qué es esto del feminicidio y por qué es muy importante conocer la problemática para que realmente las acciones que debe emprender el Estado tengan efectividad, las que den resultados. Públicas, sí, porque lo que vemos en muchas ocasiones, y se puede apreciar, por ejemplo, que este es un problema mundial, nacional y local. Y si tú te fijas, no existe en México una política pública, te dices las políticas, pero no hay una política pública nacional y que luego pudiera diversificarse en lo local para que realmente fuera efectiva. Y la local, ya dijo el gobernador del estado que no está funcionando en el tema de la violencia contra la mujer. Así es. Entonces, mira, si me permites, yo quisiera primero explicarle al público que el término de feminicidio es un término que se utiliza hace muy pocos años, es a través de la actividad, la investigación que hace una mujer antropóloga mexicana muy importante, Marcela Lagarde, y ella después de un estudio decide, ve qué está pasando con los asesinatos de mujeres y encuentra que estos son crímenes que llegan a la máxima expresión de violencia. Es decir, cuando alguien mata a una mujer, no es un hecho aislado y no es algo que ocurre de pronto, sino que es el resultado de una cadena de violencias que se estuvieron presentando y llegan a este punto, digamos, en donde ya se le quita la vida a la mujer. Y que además este tipo de crímenes son responsabilidad, y esto es lo más importante, del Estado. Muchas veces pensamos que se trata de algo que ocurre en la familia, es ahí un primer error, muy importante error, y que por lo tanto es algo que estuvo mal en la familia, en la educación, en lo que pasó ahí, en cómo era el padre o la madre, y entonces lo dejamos en el ámbito privado y el Estado se desentiende. Es algo de lo que hemos visto y escuchado los últimos días, como si esto fuera un problema que solamente ocurrió ahí y que las autoridades y la sociedad en general no tienen nada que ver. O sea, es muy imposible llegar hasta el fondo de una casa, de una familia, a resolver algo. Claro. Que bueno. Por supuesto, dicen, no, ese es un asunto de la familia, pues ahí no pudimos hacer nada. No. El feminicidio, insisto, es algo que ocurre en todo el mundo, que ocurre en México, y nosotros, el continente americano, somos el tercer lugar en donde hay más feminicidios. Lamentablemente México en América es el segundo país con más casos, Brasil es el primero y luego sigue México y otros países después. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Y lo que vemos es que, igual que en todo el mundo, hay un sistema que es lo que nosotros denominamos como patriarcado, en donde el padre de familia, el esposo, el hermano, el hombre en general, tiene una relación de poder sobre las mujeres. Las mujeres están en muchas ocasiones subordinadas y el hombre siente que tiene el derecho y la capacidad para decidir sobre la vida de las mujeres. ¿Por qué? Fíjate, habría que preguntarnos, ¿por qué en el 65% de los casos en promedio el agresor, el que mata a las mujeres, es una persona cercana? O sea, en el 65% de los casos de feminicidio, es el padre, el padrastro, el hermano, el tío, el vecino, es decir, es en el círculo, en el círculo cercano de la víctima, tanto el feminicidio como los abusos sexuales o los distintos tipos de violencia. Delitos, de violencia. Entonces, no es
solamente que la familia no esté funcionando. No, es que hay algo en este sistema patriarcal que hace que cuando esta relación de dominio, de poder de los hombres con las mujeres no funciona y las mujeres que están siendo violentadas se oponen o quieren resistirse o tratan de huir, entonces es cuando el hombre las mata. Ahí tenemos muchísimos casos de las exparejas, de los esposos, que cuando la mujer se va, sí. Entonces se pierde el control que tenían sobre ella, el poder que tenían sobre ella, y entonces la matan. Ahora, la matan, insisto a lo que decía al principio, como el resultado de una suma de violencias. Es decir, en ese feminicidio, esta mujer probablemente ya acudió a las autoridades, a lo mejor ya había puesto una denuncia, tal vez había antecedentes. Hay muchos antecedentes, es decir, las alarmas están ahí, la luz amarilla está encendida, pero nadie actúa y nadie, fundamentalmente, el Estado y la autoridad. Esto que nos estás diciendo ahorita, esta radiografía, es un 65%, quiero otra vez reiterar. 68. Es altísimo el porcentaje. Es el 68% de, pues ahora sí que los que tienen contacto alrededor de una víctima, cercanísimos. O sea, no es una situación aislada que de un cuate que vive en un estado. O sea, no son como un homicidio. No, pues, fíjate que esa es la diferencia. A veces decimos o se escucha, bueno, pero es que es igual que maten a un hombre que una mujer y además hay más hombres que no son asesinados. No es igual. Efectivamente se mata, se asesina más a hombres que a mujeres. Sin embargo, las causas son diferentes. Y efectivamente, quienes debían proteger a la mujer, quienes debían acompañarla, quienes debían cuidarla, son los agresores. ¿Por qué? Aquí también hay algo muy importante. Mira, no es un asunto, a veces se dice, pasional. O sea, no es que los celos lo dominaron, no es que su amor por esa mujer, la violación no es por la atracción sexual, porque si no, ¿cómo te explicas que haya violación sobre mujeres adultas mayores, sobre todo tipo de mujeres? O sea, no es el líbido el impulso. No, aquí hay una relación de poder. Es decir, yo tengo el poder sobre ti y en el momento cuando lo estoy perdiendo, entonces es que te mato. Ahora. Como para reconfirmar ese poder. Pues sí, y para ¿cómo decirlo? Para satisfacer el propio ego y la masculinidad. Aquí hay un asunto. Eso está muy fuerte esto que estás diciendo, ¿no? Claro, pero hay que decirlo, porque si no, no lo entendemos. Y si no lo entendemos, pues podemos seguir haciendo muchas campañas y espectaculares, que por cierto casi no he visto, pero la violencia va a continuar. Entonces, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo hablaba de lo que es el patriarcado, en el patriarcado se asumen roles y funciones, se nos distribuyen a hombres y a mujeres. El hombre debe ser el proveedor, el fuerte, el que trabaja, el que sostiene a su familia, y se le dan una serie de licencias que no se le dan a las mujeres. Por ejemplo, el hombre puede tener varias novias, varias esposas, varias familias, y se considera que eso pues es como que está bien o es parte de su naturaleza. Muy normalizado. Así es. Incluso, ¿no? Este hombre conquistador que va de mujer en mujer, se vuelve como algo que admiran, ¿no? Es que ha tenido muchas novias, ¿no? Pero es como que algo que se admira. O sea, los otros hombres lo pueden admirar y en la medida en que la mujer que lo acompaña también cumple con un estereotipo de belleza, pues mejor. Mientras más guapa y más joven, pues le da más estatus o más prestigio ante los otros hombres. Entonces, a las mujeres, por el contrario, lo que se nos inculca, como se nos educa, pues es hacer obedientes, calladas, serviciales, atender a la familia, al esposo, a los hijos. Y cuando la mujer no cumple con ese rol, entonces el hombre se siente decepcionado, voy a usar esa palabra, o inconforme,
y le empieza a presionar Ahí y a inicia la cadena de presionar y violencia. empieza la cadena de violencia. Y entonces lo que tenemos no es algo que pasó aisladamente entre esa pareja, no es una cuestión de pareja, es una cuestión social y cultural que nos va educando, nos va formando y llega a esta expresión. Ahora, va de menos a más. Mira, la cultura mexicana no solamente tenemos rasgos muy acentuados de machismo, sino otros que van, digamos, generando estas condiciones de violencia sobre las mujeres. Híjoles, pues gran tema, gran análisis, por supuesto, aquí en el estudio de CPS Noticias. Recuerde que esta entrevista la va a poder ver y escuchar de nueva cuenta en Germán Medrano Nacionales. Ahí estarán las entrevistas que regularmente presentamos todos los días en esta semana. Y pues bueno.